Entonces yo les explicaba, retomando un poco, en el examen que se aplicaba esto de la bisectriz, ¿ve? En el último ejercicio. Bueno, prueba, porque examen no era. Y pues esta información era indirecta. Pero habíamos hecho un ejercicio, creo que este va. Sí, este, miren. Este lo habíamos hecho similar, ¿ve? Entonces, ustedes pusieron atención acá. Y creo que en el caso también de este, ¿ve? Este lado era en común. Entonces ahí en ejercicio yo les hice énfasis en que recordaran el concepto de bisectriz. Y pues con eso ya tenían un dato de entrada directo, que era que estos dos lados eran congruentes. De ahí los otros, pues este por concepto. Y este, pues, si pusieron atención en la clase. Entonces, ahorita para finalizar este tema, piensen en el ejercicio C de su libro. Profe, disculpe. ¿Sí, dígame? Para la prueba en las últimas dos clases, como yo tenía excusa, entonces no le entendí muy bien a los temas, entonces no sé cómo no había salido en la prueba, perdón. Bueno, en ese caso déjeme consultar y de ahí yo le avisaría para así darle una mejor respuesta. Gracias, profe. A ver, jóvenes, ¿quieren hagámoslo todos juntos? Sí. Vamos a ver. Nos dan aquí pues solo los espacios, va. A ver, ¿qué información tenemos nosotros? A ver, leyendo todo esto de acá, ¿qué información nos brinda el ejercicio? Que el ángulo No, ARB es congruente con el ángulo ARC. Ok, RB congruente con el ángulo. ARC. Es decir, esto, ¿va? ¿Sí? Entonces eso es información, no es hipótesis. Ok. Ahora dice, ¿qué más me dan de información? A ver, contribuyamos todo. A ver, ¿qué más de que la información? simétrica AR es la bisectriz del ángulo BAC. Ok, todo esto acá es la bisectriz. Ahora, ¿de qué ángulo? ¿Cuál? A ver si me... ¿De este es la bisectriz? ¿Del ángulo B o de cuál? ¿O de este? ¿Será de...? Del ángulo B. Vamos a ver. Dice, es la bisectriz del ángulo BAC. Entonces, siempre en geometría se hace referencia a la letra de en medio. Entonces, miren, lado B, este de acá, lado A y lado C. Entonces sería este de acá, miren. Entonces, a este ángulo de acá lo biseca en dos. Es la bisectriz. Ahora, si es la bisectriz de dicho ángulo, ¿qué significa? Entonces sería semirrecta.
Y pues también sería información que nos brinda el ejercicio. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de la bisectriz? ¿Qué nos da como resultado? A ver. ¿O qué información nos brinda? ¿Ve? Con respecto a los ángulos. Sería BAR, el ángulo. BAR. O sea, para todo esto de acá es congruente con el ángulo CAR. Y pues sería por la definición de bisectriz. Recuerden que la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos congruentes y sería la mitad cada uno de esos ángulos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos de información? A ver. Demostrar que la recta RB es igual que la recta RC. Es decir, todo este segmento de acá va. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Entonces nosotros para afirmar, era por criterio, va. Criterios de congruencia. A ver, recordemos, ¿qué criterios teníamos? A ver, jóvenes. A ver si me ayudan a recordar. ¿Qué criterios teníamos? Criterio LL o lado, lado, lado. Correcto. ¿Qué otro más? ¿Ver los demás? Criterio lado, ángulo, lado. Ajá. ¿Qué otro? Lado, ángulo, lado. LAL. Y creo que faltaba un cuarto que era, La A. L, A. aunque este habíamos dicho que el libro no lo menciona. El libro lo menciona 3. Entonces, vamos a ver. Hasta el momento, pues solo podemos decir que tenemos este de acá, es congruente con este de acá. ¿Sí? Por concepto de la bisectriz, ya que esta semirrecta a quien divide en dos es el ángulo A. Entonces lo divide en dos ángulos congruentes. Ahora, yo tengo dos triángulos, ¿va? Ahí si ustedes son observadores. ¿Qué triángulos tengo? A ver. CAR y BAR. Muy bien. Sería lo que comprende todo esto de acá, miren, que es el CAR. Y pues sería, vamos a ver, permítanme, sería lo que comprende todo esto de acá, ¿va? Todo este segmento de acá. Y sería el triángulo ARB. Bueno, el orden aquí en este caso no importa mucho porque a lo que hace referencia son a los vértices de dicho triángulo. Ya en los ángulos ahí sí, porque no es lo mismo que usted me diga el ángulo ARB que el ángulo RBA. ¿Va? Entonces, la información que me brindaba el ejercicio, pues como tal, es que este ángulo de acá es congruente con este de acá. De ahí pues tenía que hacer uso de bisectriz, y sería este de acá. Ahora, ¿qué otra información me brinda el ejercicio? A ver, ¿qué más indirectamente? ¿Qué pasa con esa semirrecta? Ya identificamos nuestros dos triángulos. ¿Qué pasa con esta semirrecta? Voy a subrayar. Toda esta semirrecta de acá, miren. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Basándonos en este ejemplo de acá,
¿Qué pasa con esa semirrecta? ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Qué sucedía aquí? Cuando teníamos dos casas, por decirlo así, o sea, ponerlo de una manera más cotidiano. ¿Qué pasaba con este lado? Este que estoy subrayando acá. ¿Qué podíamos afirmar de ese lado con respecto a la casa 1 y la casa 2? Que lo Que se compartían. compartía. Ok, y si bueno, lo comparten, va. Entonces, si lo comparten, tiene que la misma. Medida. Muy bien. Entonces, si tienen la misma medida, significa que este lado de acá es congruente a este de acá, ¿va? Bueno, de hecho es el mismo. Entonces sería una identidad. Eso sería por una parte. Entonces, lo mismo sucedería acá, ¿ves? Que el lado que va de A a R, el segmento que va de A a R, es congruente consigo mismo, ¿va? Porque hace referencia al mismo hace referencia al mismo lado. Entonces es congruente, ¿va? Bueno, sería es una identidad, pues, se cumple. Entonces, ya conocemos 3 datos. A ver, ¿qué datos conocemos? Quería que me ayudaran. Basándonos en los conceptos ángulos y lados, ¿qué cosa sé acerca de esa figura? A ver, ¿qué conozco? ¿O qué he podido ir deduciendo con respecto a la información? ¿Conozco ciertos ángulos o no? ¿Cuáles? Sería el ángulo R, ¿va? Sé que es congruente para ambos triángulos. Entonces el ángulo R me representa congruencia. Congruencia en el triángulo ARC y en el triángulo RPA. ¿Va? O sea, esta parte de acá, este ángulo es congruente. Lo comparten, pues, ambos. Y también sé yo, que no lo va a hacer más aquí arriba, entonces voy a borrar un poco. Aquí, borrar todo eso. Eso por una parte, ¿va? ¿Qué más sé? ¿Qué sé del ángulo A? ¿Qué sé del ángulo A? A ver. ¿Tendrá congruencia en ambos triángulos? Sí, va, también va. Entonces el ángulo Sí, A es congruente tanto para el triángulo CAR como para el triángulo ARB. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, aquí, usted lo notó diferente de acá, ¿sí? Entonces, mírenme, como aclaratoria, para yo hacer referencia a un triángulo, yo solo menciono los vértices, ¿va? Para hacer referencia a un segmento, yo solo menciono los puntos, o sea, los extremos. Para hacer ya referencia a un ángulo, ahí sí importa el orden, porque siempre el ángulo, la información de en medio, a eso hace referencia. Entonces no es lo mismo que yo diga ARB, este símbolo de acá, representa que estoy haciendo referencia a un triángulo. No es lo mismo a que yo diga aquí la medida del ángulo ARB, porque yo estoy haciendo referencia a este ángulo de acá, miren, el ángulo R. Y con esto lo denoto distinto. Eso por una parte. Ahora, si es lo mismo que yo diga el triángulo ARB al triángulo RBA, al triángulo, si quieren, BAC,
a R. Porque siempre yo estoy haciendo referencia a los vértices. O sea, estoy haciendo referencia a lo que, a qué estoy refiriendo. Entonces, como aclaratoria, por si alguien me pregunta de esto, ¿por qué lo denoté diferente? Sería por eso. Bueno, entonces centrándonos más, tenemos dos ángulos congruentes y un segmento que lo comparten, ¿va? Entonces, por criterio, ¿qué sería? A ver, ¿qué criterio se cumpliría? Sería el triángulo LAL. ARB es congruente al triángulo ARC por criterio LAL, no, ALA, joven. Porque miren, sería este de acá, que es un ángulo, el lado en común sería todo esto de acá, ¿ves? Y aquí al otro extremo está el otro ángulo, ¿ven? Esperen, voy a dibujarlo de otro. Voy a borrar para que me comprendan mejor. Entonces, miren, mis ángulos son estos, ¿ves? Estos de acá, ¿ves? Tengo este ángulo congruente, ¿sí? Tengo todo este segmento de acá congruente, miren. Y tengo este otro ángulo de acá congruente. Entonces, los extremos son ángulos congruentes y el lado y lo común a estos dos extremos sería el lado, ¿va? Entonces, por criterio, lado, ángulo, ala, sería ángulo, lado, ángulo. Y pues de congruencia se desprendían 6 afirmaciones más. Entonces, por ende, este lado, el segmento RB es congruente con el segmento RC, partes correspondientes, ¿va? De triángulo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿O duda? No. Ok, los demás, dudas, consultas, ¿tienen alguna? No. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son triángulos isósceles. Entonces, vamos a ver. En un triángulo isósceles, la definición que me da dice, aquí ve, y para ser más preciso. Dice, un triángulo isósceles es aquel que tiene un par de lados congruentes. Las propiedades del triángulo isósceles son. Entonces, esto de acá sería la definición. Entonces, mínimamente, o al menos, tiene un par. Acuérdense que un triángulo son 3 lados, ¿va? ¿Sí? O sea, un triángulo, ¿va? Son 3 lados. Y lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces, si nos dice, es aquel que tiene un par de lados congruentes, significa que o el lado 1 es igual, es congruente con el lado 2, o el lado 2 es congruente con el lado 3, o el lado 3 con lado 1 es congruente. Y a eso hace referencia con par. O sea, o se puede dar esta combinación, mire, este congruente con este, y anaranjado lo voy a hacer, este congruente con este, y en morado podría ser este, ¿ve? Este congruente con este. De esos 3 lados, al menos 2 tienen que ser iguales. Ahora, dentro de las propiedades que mencionan, miren, están estas, ¿ve?
Entonces, la propiedad 1. Vamos a ver. Propiedades. Entonces, nuevamente voy a dibujar un triángulo. Entonces, aquí ve, en esto, me dice que este lado es congruente con este. Y pues utilizo una simbología ABC, es decir, este triángulo. Entonces, ahora, en un triángulo siempre hay ángulo, ¿va? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, este sería el ángulo A, ángulo C, y aquí sería el ángulo B. Entonces, dice, en un triángulo isósceles a los lados congruentes se les oponen dos ángulos internos congruentes. Entonces, miren, aquí ve, yo tengo este segmento de acá, ¿va? Todo este segmento. ¿Cuál es mi ángulo opuesto? Opuesto es que esté enfrente. ¿Qué ángulo está enfrente de ese segmento? ¿Será el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C? Este va. Muy bien. Y pues tengo también otro segmento que es congruente, que sería este de acá, ¿ve? Déjenme hacerlo con otro color porque se parece mucho. Este de acá, ¿ve? Entonces, el segmento que va de A a B es congruente con el segmento que va de B a C, ¿va? Porque dice que al menos un par, pero también se desprende que el lado, los ángulos opuestos a dichos segmentos también son congruentes. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto al segmento que va de B a C? A ver, A ver. el A. Que miren, opuesto es, yo hago todo referencia a todo este segmento, entonces el opuesto sería el que está enfrente, ¿no? Este, ¿ve? Eh, para este caso sería el que está enfrente, y es este de acá, miren. ¿Logran entender esa parte los demás? ¿O tienen alguna duda? Sí. Entonces, también se afirma que esos ángulos son congruentes. Es decir, el ángulo A va a ser congruente con el ángulo C. Entonces, es esto por propiedad, ¿va? Y esto pues porque por definición. Por definición de triángulo isósceles, que tiene al menos dos. Entonces, dice, otra propiedad. En un triángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz, la altura y la medida correspondiente al lado no congruente están en una misma recta. O sea, aquí ve. Y estoy haciendo referencia yo. Vamos a ver. Dice que la recta TR contiene la mediana. O sea, la contiene aquí, todo esto. A la bisectriz, porque está bisecando acá. La mediana es acá, miren, a este segmento. ¿Ve? El segmento que va de P a Q. Entonces nosotros allá decíamos que la mediana separaba a un segmento en dos partes congruentes, ¿va? Entonces, ¿qué podemos afirmar de acá? Vamos a ver, no sé si les parece que lo escriba acá o mejor acá, más abajo, para tener una mejor referencia. Creo que sería mejor escribirlo un poco más abajo. Entonces, voy a tratar de hacer ese dibujo. Entonces, a ver. Entonces, algo así ve. Entonces, dice que esta recta acá, bueno, vamos a sacar la regla. Vamos a ver, vamos a ver.
Entonces, vamos a ver. Entonces, miren, dice que es una misma recta, ¿va? Entonces ya dibujé. Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, que tuvo que haber sido un poco más abajo. Tal vez ahí sale, vamos a ver. Bueno, mi dibujo no está a escala, ¿va? Pero eso tienen que tener en cuenta también. Entonces, decía la recta TR, ¿va? Porque aquí, este punto de acá lo llama como T. Y este lado de acá es R. Este punto de acá es el vértice P, miren. Y este de acá es el punto Q. Entonces dice, en un triángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz, la altura y la mediana corresponden al lado no congruente. Entonces, en este punto se da la mediana, ¿va? De este segmento. ¿Sí? Y para este ángulo se da la bisectriz, ¿va? ¿O no? O sea que lo divide en dos ángulos congruentes. Ahora, si nosotros giramos este dibujo a una manera más fácil de visualizar, es decir, que haya quedado algo así, ¿ves? Si nosotros hacemos eso, entonces ahí sería más fácil ver la altura, ¿va? ¿O no? ¿Qué ríen, muchachos? Entonces, miren, aquí ve, girando ese dibujo, entonces la media, vamos a ver, leyendo, la mediana, ¿a qué lado se da? Este es un triángulo isósceles, ¿va? O sea que estos lados son congruentes, ¿va? Entonces la mediana, ¿a qué? Bueno, sería la mediatriz. ¿A qué lado se da? ¿A los congruentes o al no congruente? Según aquí la propiedad, esta, ¿eh? A ver, A los no congruentes. al lado no congruente, ¿va? Es decir, que este lado de acá, miren, no es igual a estos dos, no son iguales. Entonces, este segmento de acá, le había puesto P, Q, R, y a este punto de acá le habíamos llamado T, ¿va? Bueno, así lo denota el libro. Entonces, el segmento que va de P a T es congruente con el segmento que va de T a Q. Entonces, miren, ve, la bisectriz se da en el ángulo opuesto al no congruente, es decir, acá, ¿ve? Aquí se da. Y la altura, pues, es el segmento que va de T a R, mi altura, a ese triángulo. Entonces, el segmento que va de T a R. Entonces, a eso es lo que dice la propiedad 2, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. No, profesor. Entonces, en un triángulo isósceles siempre se va a dar eso. Es como 1 más 1, pues. 1 más 1. ¿Cuántos acá en Honduras? A ver, si yo les digo
1 más 1, y estoy acá en Honduras, ¿cuánto me tiene que dar de resultado? 2. Ajá, y si lo hago en otro país, 1 más 1, 2. eso no, o sea, eso no depende de, eso, o sea, eso no es negociable, ¿va? Eso ya es una propiedad, pues. Entonces lo mismo sucede aquí con las propiedades. Las propiedades es algo que siempre se cumple. Entonces, eso para la segunda propiedad. Vamos a ver qué nos dice de la tercera. Va, la tercera, si ustedes la leen, dice, si dos ángulos internos de un triángulo son congruentes, entonces los lados que se oponen a dichos ángulos son congruentes. Entonces prácticamente se parece a la primera, miren. Solo que en la primera, pues nosotros hacíamos la información que me brinda son los lados, ¿no? ¿Sí? Y aquí en esta tercera, la información que me brindan son los ángulos, miren. Entonces, vamos a ver, ¿qué segmento es opuesto al ángulo X? Para la propiedad 3, ¿qué segmento es opuesto? Doble. W. W es un segmento. W es un vértice, joven. Miren, un segmento es la unión de dos o más puntos, ¿va? Bueno, de 2 puntos, hay que aclarar, porque yo puedo tener 3 puntos, al menos que sean colineales. Entonces, si yo tengo 3 puntos que están en la misma dirección, ahí sí. Pero si tengo 2 puntos y este acá, yo no puedo decir que esto es un segmento, ¿eh? Yo no puedo decir eso. Sí puedo decirlo de 2 puntos. Entonces, si son colineales, sí. Entonces, W no sería un segmento. W es un vértice para toda esta figura de acá. Es un vértice. Entonces, vamos a ver, este ángulo de acá, el ángulo X, ¿a qué es, cuál es el lado opuesto o el segmento opuesto? A ver. A ver, jóvenes, ¿cuál es el lado opuesto? Vamos a ver, Leonardo, ya que ya rato estaba riendo, ¿cuál es el lado opuesto? Y igualmente Cristian Mejía, ¿cuál es el lado opuesto a W? Ya que ya rato estaban riendo, a ver. ¿Quería escucharlos, jóvenes? De X, el lado opuesto. X. El lado opuesto a X, ¿cuál es? ¿Cuál me habían dicho? De X. X. No, miren, vamos a ver. Doble. WX no puede ser el lado opuesto a X, al ángulo X. W. Correcto, WY. Recuerden, es el que está enfrente. Este de acá es el que está enfrente, miren. Ahora, no quiero que los demás me contesten, sino que solo quiero escuchar a Cristian Mejía y a Leonardo Calderón. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo W? Es decir, a este de acá. A ver, Y y X. ¿cuál? No lo logré escuchar bien. Y y X. Correcto, muy bien, perfecto, muy bien. Tiene toda la razón, es este lado de acá, miren. Y efectivamente es porque, miren, aquí está, y entonces yo trazo una línea frente, entonces es este. Entonces, la propiedad 3 y la 1 se parecen, solo que son inversas. ¿Por qué? Porque en una me están dando los lados, ¿va? Y en otra me están dando los ángulos. Entonces, con esos ángulos yo puedo determinar también los lados. Entonces, es como el opuesto, ¿va? Entonces, el libro presenta
una actividad y dice, marque con una sticker los triángulos que tienen solo dos lados congruentes. Entonces, y trabaje en ese. Ya, profe. Ya. A ver, ¿el A sería o no sería? No. No. Muy bien. ¿El B? ¿El este de acá? Sí. Sí. Sí, porque miren, este es congruente con este. O sea, por definición dice, es aquel que tiene un par de lados congruentes, dice. Un par. O sea que este se aplica. Ahora, para el C, ¿qué me dicen? No. Muy bien. Mm, Sí, muy bien, porque de hecho ninguno es congruente. Porque este tiene dos líneas, este tiene una y este tiene tres. Entonces, este puede tener que, si ya lo pasamos a medida, 7 centímetros y a una unidad, y este puede tener 2 centímetros y este 4, por decirlo así. Entonces, no tiene ningún lado, ninguna pareja de lados congruentes. Ahora, en el caso del primero, pues es que los tres son iguales, miren. Si aquí este tiene 3, significa que este tiene 3 y este 3, ¿ve? Entonces sería un triángulo equilátero. Ahora, para el último, ¿será o no será isósceles? sí. Sí. Muy bien, porque es esta pareja, miren. Ahora, a ver, si quieren, démosle, esto me gustaría que lo hicieran en el cuaderno. Démosle nombre. Si quieren, definámoslo como X, Y, Z, y a este N, P, Q. ¿Sí? Entonces, vamos a ver muchachos. Partiendo de la propiedad 1, esta de acá, mira. Esta es mi propiedad 1. Hacer con otro color, de subrayar. Esta es mi propiedad 1, mira. A ver, esto sí me gustaría que lo hicieran en su cuaderno. Para el ángulo, o sea, yo lo voy a simbolizar, aquí, ve, lo que estoy, este lo voy a poner 1, este lo voy a poner 2. Determine, sería los ángulos opuestos congruentes. Entonces determine eso para este que subrayé y para este. Sería para el verde y para el amarillo. Y de ahí les pregunto. Entonces, determínenlo, por favor.
¿Lograron hacerlo? Sería, vamos a ver, todo este de aquí, miren. Estoy refiriendo a estos triangulitos, a los que tienen cheque. Y en este caso, estos son los que tienen cheque, miren. A estos de acá es que yo les estoy preguntando. ¿Cuáles son los lados opuestos? Los ángulos opuestos de la cosa. Determinen los ángulos opuestos congruentes. A ver, para el primero, ¿cuáles son los ángulos congruentes? A ver. Tengo el segmento XZ congruente con el segmento YZ. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi ángulo opuesto al segmento XZ? XY. No, el ángulo opuesto a mi segmento XZ. Acuerden, segmento, muy bien, sería Y. ¿Con qué ángulo va a ser congruente? Con el ángulo, con el ángulo que es opuesto al segmento YZ. ¿Cuál es el ángulo opuesto al segmento YZ? A ver, miren. X. X, muy bien. Entonces, el ángulo Y es congruente con el ángulo X. Entonces, lo mismo es que les estoy pidiendo para el último ejercicio, porque hay una pareja de ángulos congruentes. Entonces, de tarea, determine eso para el ángulo, para este de acá. ¿Qué letra es esa, profe? Es PNQ. N, N. y esta es Q mayúscula. Quiero la voy a volver a dibujar, bueno. Y la de arriba. Esa sí es una P. Entonces, si quiere ¿Qué la es? voy. N, Q. Ahí la puede visualizar mejor. Sí, profe, ya. Gracias. Ok, entonces, de tarea y pues todavía no he hecho un nuevo Classroom para el tercer parcial, entonces yo les avisaría cuándo la subirían, ¿oyeron? Porque acuerden que estamos ya en el tercer parcial.